Europa respiraba como un gigante que despertaba después de un largo invierno. Siglos de caos habían roto el continente. Ciudades en ruinas, caminos abandonados, lenguas divididas, reinos pequeños, frágiles, siempre desconfiando unos de otros. Roma estaba muerta en Occidente, pero su sombra seguía moviéndose. Una sombra larga, un recuerdo cálido, un sueño que se negaba a desaparecer. Antes de continuar, toma aire. Lo que vas a ver ahora no es solo la historia de un rey, es el primer intento real de revivir Roma. Suscríbete a Ecos de la Historia y continúa esta saga épica hasta el final, porque Roma cayó, pero jamás dejó de respirar. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa parecía una fogata apagada, todavía caliente, pero sin luz. Ya no había emperadores, ya no había orden, ya no había certezas. Solo quedaban jefes tribales, reyes improvisados, líderes locales y un continente que caminaba sin rumbo. Pero había algo en el aire, un legado antiguo, una semilla que Roma había dejado enterrada en tierras bárbaras. Y esa semilla empezó a despertar, en el corazón de un pueblo que aún creía en la unión entre la corona y la cruz, los francos. Los reyes merovingios, herederos de Clodoveo, ya no tenían fuerza. El trono franco era casi decorativo. El verdadero poder estaba detrás, el mayordomo del palacio. Y el más grande de todos fue Carlos Martel. Él detuvo a los omeyas en Tours, salvó al occidente de la expansión islámica, evitó que Europa se transformara en algo completamente distinto. Marcó un camino, y cuando murió dejó más que victorias, dejó una herencia, y esa herencia pasó a su hijo Pipino el Breve, quien sería el primer rey franco coronado con la bendición directa del Papa. Una alianza antigua renacía, trono y altar, poder y fe, rey e iglesia, y de esa unión nacería alguien destinado a cambiar el mundo. Cuando Pipino murió, dejó dos hijos, Carlos y Carlomagno, pero el destino eligió solo a uno. En 771, Carlos se convierte en rey de los francos, y Europa recupera una fuerza que no veía desde Roma. Era alto, imponente, de mirada firme, con una presencia que llenaba cualquier sala. Donde otros veían fronteras, él veía caminos. Donde otros veían división, él veía un imperio. Donde otros veían oscuridad, él veía una misión. Carlomagno no nació del mármol, nació del barro de la guerra y forjó su mundo sobre un yunque de hierro. Los sajones resistieron. Carlos marchó contra ellos durante casi 3 décadas, 30 años de fuego, conversiones forzadas, rebeliones que parecían no terminar y victorias que transformaron bosques oscuros en tierras francas. Los lombardos desafiaron. Carlos cruzó los Alpes, sitió Pavía y les arrebató la corona de hierro. Italia pasó a ser parte de su reino. Los ávaros amenazaron. Carlos los aplastó. Tomó sus tesoros y devolvió al occidente un flujo de oro que no existía desde los tiempos romanos. Cada campaña era una página arrancada del viejo mundo para escribir uno nuevo. Y ese mundo tenía un nombre: Imperio. Pero Carlos no solo quería conquistar, quería reconstruir. Miró las ruinas del pasado y decidió encender de nuevo la luz que Roma había perdido. Así nació el Renacimiento carolingio. Monjes copiaron manuscritos preciosos, monasterios se convirtieron en centros de estudio, se renovó la escritura, la educación volvió a importar, el arte regresó, el pensamiento renació, Europa despertó. Por un instante el continente volvió a brillar. Era como si entre las ruinas se filtrara un rayo de sol, y Carlomagno era el guardián de esa luz. Pero faltaba la pieza final, el título que había desaparecido en Occidente: emperador de los romanos. El trono estuvo vacío desde el 476. Constantinopla no reconocía a Occidente como heredero de nada, pero el Papa veía en Carlomagno a un nuevo Constantino, un hombre capaz de hacer respirar al mundo antiguo otra vez. Año 800. Una noche fría de diciembre. Carlomagno entra en la Basílica de San Pedro no como rey, sino como promesa. El templo está lleno.
Las velas tiemblan como si la historia misma respirara. Carlos se arrodilla y el Papa León III levanta una corona. La coloca sobre su cabeza. Lo imposible se vuelve realidad. Lo impensable ocurre. El imperio renace en manos de un bárbaro, emperador de los romanos. Roma renace, no en el mármol, sino en la carne. No en el Mediterráneo, sino en el corazón de Europa. Y con un nuevo nombre, el Sacro Imperio Romano Germánico. No todos lo aceptan. Constantinopla se indigna. Reyes y nobles tiemblan. Pero el pueblo ve esperanza. Carlomagno intentó reconstruir lo que el mundo había perdido. Y por un momento lo logró. Su imperio no duró para siempre. Sus herederos lo dividieron, pelearon entre ellos y Europa volvió a fragmentarse. Pero el sueño no murió. Cambió de forma, cambió de nombre, cambió de coronas, pero siguió vivo como una sombra gigantesca proyectada sobre los siglos. De esa sombra surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, un poder que viviría 1000 años. 1000 años de coronaciones, cruzadas, alianzas, tragedias y renacimientos. Todo porque un rey franco aceptó una corona romana. Cuando Carlomagno murió, el mundo perdió a un rey, pero ganó a un arquitecto de la historia. Lo enterraron sentado, como si aún quedara trabajo por hacer. Y Europa, por primera vez desde Roma, tenía un camino. No perfecto, no eterno, pero firme. Un camino iluminado por la llama antigua que Carlos intentó reavivar. La llama de Roma. En el próximo episodio, la última luz del mundo romano brilla en Oriente. Constantinopla, protegida por murallas doradas, se prepara para el mayor asedio de la historia. Los cañones otomanos rugen, las murallas tiemblan y 1000 años de Roma están a punto de caer. Episodio 9. La muerte de Roma en Oriente. La caída de Constantinopla. Mira la playlist completa. Nuevos episodios jueves y domingo a las 20 horas. Roma renació en Occidente, pero en Oriente, Roma cayó para siempre.